Romanos, cuerpo principal, pruebas, 1:18 al 11:36. Segunda prueba, la vida en Cristo reemplaza la ley, 5:1 al 8:39. Resultados de la justificación, 5:1 al 21. En el capítulo 5 comenzamos una nueva sección en el desarrollo del argumento de Romanos. Como hemos visto desde Romanos 1:18 en adelante, en los primeros 3 capítulos de la carta, Pablo ha demostrado que toda la humanidad ha pecado y como resultado necesita la reconciliación con Dios. Esta reconciliación o justificación ha sido revelada en la proclamación del Evangelio por medio de la fe. Toda la humanidad necesita la reconciliación. Esto es cierto tanto de los gentiles como de los judíos, porque tanto judíos como gentiles son incapaces de resolver el problema del pecado por sus propios esfuerzos. El capítulo 4 resume todo esto con el ejemplo de Abraham. Ahora los capítulos del 5 al 8 describen los efectos que esta justificación produce en la vida de los creyentes. Entre los primeros 3 capítulos y el quinto, el cuarto ofrece el ejemplo de Abraham y demuestra que el antepasado espiritual de los creyentes fue justificado por la fe y no por cumplir con las obras de la ley. La confianza de Abraham era la promesa divina. Abraham creyó a Dios. Fue la base de su justificación ante Dios. Esta fe de Abraham se compara con la fe de los creyentes en el Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham, que fue justificado por la fe aparte de las obras de la ley, viene a ser antepasado y modelo de todos los creyentes que tienen la misma confianza en la palabra divina y no dependen de sus propios méritos o privilegios. Como Abraham, tanto los gentiles como los judíos son justificados de la misma manera por Dios. Versitas bíblicas en el libro. Ahora este capítulo 5 de la carta sirve como puente entre la afirmación de las condiciones necesarias para la justificación y los resultados de la misma para la vida cristiana. El capítulo puede dividirse en 2 secciones principales. La primera sección describe el primer resultado de la justificación como paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta justificación permite que los creyentes se regocijen. Nos gloriamos, aun en medio de tribulaciones que tienen como resultado último la esperanza en la gloria de Dios por el Espíritu Santo. Romanos 5 del 6 al 11 ofrece una evidencia o garantía de esta justificación y esperanza. El amor de Dios por los pecadores, mostrado en la muerte de Cristo, es demostración que justifica esta alegría, porque por medio del Señor Jesucristo, los creyentes han recibido la reconciliación. Versitas bíblicas en el libro. La segunda sección del 5 capítulo, 5 del 12 al 21, contrasta el resultado justificador de la muerte de Jesús con el resultado condenador de la desobediencia y pecado de Adán. En 5:12 al 14 se describe el resultado del pecado de Adán como muerte para toda la humanidad, tanto para los que pecan bajo la ley como para los que pecan sin la ley de Moisés. En contraste, los versículos 5, 15 al 17 describen que el resultado de la muerte de Jesucristo es gracia y justicia para todos. Los versículos de 5:18 al 19 reiteran lo dicho en los 2 párrafos anteriores, pero en esta ocasión la comparación se expresa en términos de la transgresión del uno frente a la justicia del otro y de la desobediencia frente a la obediencia. El capítulo concluye con una breve declaración de la función de la ley y de la sobreabundancia de la gracia que resulta en justicia para vida eterna. Veamos estas 2 secciones del capítulo 5 más detenidamente. Presente y futuro de la justificación. 5:1 al 11. Después de que Pablo ha demostrado que la fe justificadora de Abraham es la misma fe que justifica también a los creyentes,
En 5.1 concluye que el resultado inmediato de esta justificación, habiendo sido justificados, es la paz con Dios. El texto griego en este lugar contiene una variante textual importante. En algunos manuscritos el verbo traducido como tenemos está en el modo indicativo. En otros manuscritos dice tengamos, con el verbo en el modo subjuntivo. Si el verbo estaba en indicativo, Pablo estaba declarando el resultado de la justificación. Si el verbo estaba en subjuntivo, Pablo estaba exhortando a los romanos a tener paz con Dios como resultado de la justificación. La decisión del traductor entre tenemos y tengamos impacta también cómo se traducen otros verbos de la sección. La mayoría de las traducciones y comentaristas contemporáneos prefieren el indicativo tenemos paz. El concepto de paz en la literatura paulina se relaciona con el concepto bíblico hebreo de shalom. En primer lugar, la paz está relacionada con el pacto de Dios con su pueblo de Israel. Además de la ausencia de la guerra, la paz apunta a un estado generalizado de quietud y serenidad. La literatura profética hace referencia a la esperanza de paz para el futuro. La paz está íntimamente relacionada con la justicia. La paz puede relacionarse también con la salud física, la vejez, la prosperidad y con las buenas relaciones en la familia y en la nación. El concepto bíblico de paz es amplio e inclusivo. Tiene que ver con la tranquilidad y el bienestar general. En Romanos, la paz y la reconciliación con Dios son dos conceptos relacionados, ya que ambos se obtienen por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ver todas las citas bíblicas en el libro. En 5.2 al 5, la justificación por la fe también es motivo de regocijo entre los creyentes, en la esperanza de la gloria de Dios. Estos versículos abren y cierran con referencias a la gloria de Dios. Entre las dos referencias a la gloria de Dios hay una serie de vocablos importantes tanto para la carta a los romanos como para otra literatura cristiana. El verbo traducido como nos gloriamos también puede ser traducido como nos alegramos. En algunos contextos tiene un sentido negativo de jactarse o presumir. En otros contextos tiene el sentido de sentirse honrado o alegrarse. Es por eso que Pablo puede gloriarse en las tribulaciones que producen paciencia o perseverancia. Esta palabra aparece repetidamente en la literatura paulina, así como en otras partes del Nuevo Testamento. Y sus traducciones alternan entre paciencia y perseverancia. Esta paciencia produce prueba. En este contexto, prueba se refiere a la capacidad de soportar pruebas que producen carácter o evidencia de la calidad de la fe. Esta prueba del carácter produce esperanza, que no decepciona por la garantía del amor de Dios, que ha sido derramado abundantemente en los corazones de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Ver todas las citas bíblicas en el libro. El tema de Romanos 5 del 6 al 11 puede dividirse en dos secciones. La primera contrasta el efecto del amor de Dios en relación a la obra de Cristo en el pasado. Murió por nosotros, mientras que la segunda habla de los efectos futuros de la justificación. La carta contrasta la fidelidad y el amor divino con el amor humano, al cual excede en gran medida. La conclusión de la sección es clara. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ver citas bíblicas en el libro. El efecto de la justificación por la fe también se ha de manifestar en el futuro escatológico cuando los creyentes serán salvos de la ira divina. Pablo expresa lo inclusivo de la justificación por medio de dos frases complementarias. A. Seremos salvos de la ira. Y B. Seremos salvos por su vida. El párrafo también incluye el tema de la reconciliación. El ser humano es reconciliado con Dios dejando a un lado la hostilidad, lo cual resulta en una relación amistosa.
Es importante señalar que en el sentido bíblico la reconciliación es un acto en el cual los humanos, que son culpables, se reconcilian con Dios. La reconciliación o restablecimiento de una relación interpersonal amistosa entre Dios y la humanidad se hace posible por causa de la muerte de Cristo. El versículo final retoma el tema del regocijo de los creyentes. Nos gloriamos, para concluir el argumento bajo el tema de la reconciliación. Versitas bíblicas en el libro. Contraste entre Adán y Cristo. 5:12 al 21. El apóstol ha comenzado a explicar las consecuencias de la justificación para los creyentes. En esta segunda sección del capítulo ofrece una comparación en la que contrasta el resultado justificador de la muerte de Jesús con el resultado condenador de la desobediencia y pecado de Adán. El apóstol recurre a la historia de la creación en el Génesis para mostrar cómo la justicia y fidelidad de Dios se comparan con el pecado y desobediencia de la humanidad. En 5:12 al 14, el apóstol describe el resultado del pecado de Adán como muerte para toda la humanidad, lo cual incluye a quienes no están bajo la ley de Moisés. En contraste, los versículos 5:15 al 17 describen el resultado de la muerte de Jesucristo como gracia y justicia para todos. En 5:18 al 19, Pablo reitera lo dicho en el versículo 12 y en los dos párrafos anteriores. Sin embargo, en esta ocasión el contraste se expresa en términos de la transgresión de uno, Adán, frente a la justicia de otro, Jesucristo, 5:18, y de la desobediencia frente a la obediencia, en el 5:19. El capítulo concluye con una breve declaración sobre la función de la ley y sobre la sobreabundancia de la gracia, que resulta en justicia para vida eterna. 5 del 20 al 21. En el versículo 12, Pablo comienza otra exposición para explicar cómo la desobediencia de un hombre resultó en el pecado y muerte para toda la humanidad. Aunque la carta ha hecho varias referencias al pecado y a la muerte, esta es la primera vez en la carta que las palabras pecado y muerte aparecen juntas y relacionadas entre sí. La palabra griega para pecado aparece 48 veces en 39 versículos en la carta a los romanos. 16 de estas 48 veces, una tercera parte, están en Romanos 6. La palabra para muerte aparece 22 veces en 20 versículos. Ambas palabras aparecen juntas. Ambos, el pecado y la muerte, se representan como poderes cósmicos, más que simples hechos o acontecimientos, aunque la mayoría de las versiones en español traducen este versículo como una oración completa. El texto griego es más complicado. La oración se interrumpe en el siguiente versículo y luego se retoma en 5:18. Ver citas bíblicas en el libro. Los versículos 13 y 14 tratan de resolver el dilema de la realidad del pecado y la muerte antes de la ley. La realidad del pecado antes de la ley está demostrada por la realidad de la muerte, la cual reinó desde Adán hasta Moisés. El término reinar en el contexto del Imperio Romano implica tener un poder coercitivo irresistible. Como la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, por consiguiente había transgresiones y pecado, a pesar de que tal pecado no fuera resultado de la transgresión de Adán. Cuando dice que Adán es figura del que había de venir, Pablo introduce el tema de la comparación y el contraste entre Adán y Jesucristo, que volverá a aparecer en las oraciones siguientes. El apóstol considera a Adán como representante de toda la humanidad, cuya desobediencia y transgresión introdujeron el pecado y la muerte en el mundo. En contraste, Jesucristo es el primero y el representante de la justificación por la fe y la salvación por medio de la gracia. Cada uno de ellos representa el primero de una familia humana. Los versículos 15 al 17
contrastan el don con la transgresión. En el versículo 15, Pablo enfatiza la superioridad del don y la gracia de Dios en contraste con la transgresión de Adán. La comparación sigue el modelo retórico de así como, mucho más, o sus equivalentes. En este caso específico, así como, por la transgresión de uno, muchos murieron, el don y la gracia de Dios abundaron mucho más, para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. El versículo 16 contrasta el efecto de un solo pecado que causó la condenación con el don de la justificación después de muchas transgresiones. Con el versículo 17, el dominio, reinado, de la muerte por causa de la transgresión es superado por el dominio de la vida por la gracia y el don de la justicia. Algunos eruditos piensan que la frase reinarán en vida es una alusión a la promesa de Daniel 7:27. El versículo 18 resume el pensamiento cortado en el versículo 12. La primera parte del versículo sintetiza lo dicho en los versículos 13 al 17, mientras que la segunda parte completa el versículo 12 y resume el tema de la justificación. Así, el versículo 18 contrasta el efecto de la transgresión que produce muerte con el de la justicia que produce vida. Igualmente, el versículo 19 contrasta el resultado en términos de la desobediencia que produce pecado y la obediencia de Jesucristo que produce justicia. La idea de la obediencia de Cristo es un tema de debate entre los exégetas y teólogos cristianos. En términos generales, el concepto ha sido interpretado como una referencia a que Cristo cumplió perfectamente todos los mandamientos y preceptos de la ley. Esta obediencia ganó la justicia que es imputada a los creyentes por medio de la fe. Sin embargo, el concepto está relacionado en el contexto de la carta con la obediencia de Jesucristo a la comisión de Dios de ser el plan para ofrecerle salvación al mundo. La justicia y la obediencia de Cristo ofrecen la alternativa de salvación a toda la humanidad, eliminando así los reclamos de exclusividad o privilegios de una nación o raza sobre otra. El capítulo concluye con una breve descripción de la función y resultado de la ley, en contraste con la función y resultado de la gracia. La ley se convirtió en un instrumento de opresión que revelaba las muchas desobediencias de la humanidad. Sin embargo, en contraste con la gravedad de la desobediencia, la gracia abundó de manera mayor, sobreabundó, que el pecado. La conclusión en el versículo final del capítulo puede entenderse como un resumen de todo lo dicho en la carta hasta ese momento. El apóstol ha declarado en los capítulos anteriores que toda la humanidad, judíos y gentiles, son pecadores. También ha declarado que la justicia es un don de Dios por medio de la fe, y lo ha demostrado mediante las Escrituras y el ejemplo de Abraham. Finalmente, los resultados de la justificación, tales como la paz con Dios, apuntan al clímax de la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta justicia tiene implicaciones para la conducta ética de los individuos y los miembros de la comunidad cristiana como un solo cuerpo, pero ese tema será discutido en los siguientes capítulos de la carta. Versitas bíblicas en el libro. Liberación de la muerte y traslado a la vida. 6:1 al 23. La presentación del tema de los resultados de la justificación en el 5º capítulo concluyó con la declaración: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, en el capítulo 6, el apóstol discute cómo el creyente es liberado del dominio del pecado y de la muerte y trasladado al reino de la gracia y la vida. La proclamación del Evangelio paulino afirma que el creyente ha sido liberado del poder del pecado. El capítulo puede dividirse en dos partes principales. A, donde se discute cómo los creyentes han muerto al pecado,
y B, donde se exhorta a los creyentes a considerarse siervos de la justicia. Pablo interpreta la existencia humana en términos mutuamente excluyentes. O se es siervo del pecado para la muerte, o siervo de la justicia para la vida. Versitas bíblicas en el libro. Muertos al pecado. 6, 1 al 14. El capítulo comienza con varias preguntas y respuestas siguiendo el estilo retórico de la diátriba. La frase ¿qué pues diremos? Se repite en 6 ocasiones en la carta. Se utiliza para reanudar el argumento y enfatizar puntos que el apóstol desea dejar claro. En esta ocasión se utiliza para introducir y refutar una posible inferencia errónea de lo dicho en 5:20. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La repetición constante de la palabra pecado, 16 veces, en este capítulo, véase comentario a 5:12, es evidencia de la importancia del tema. Pablo responde con un de ninguna manera a la inferencia hipotética errónea de la posibilidad de continuar pecando. Véase el comentario a 3:4 y citas bíblicas en el libro. La razón por la cual los creyentes no pueden permanecer en el pecado es porque han muerto al pecado. Para ilustrar la certeza de esta declaración, Pablo recurre al bautismo como imagen y significado del haber muerto con respecto al poder del pecado. La pregunta, ¿acaso ignoráis? Probablemente se refiere a una enseñanza tradicional de la Iglesia cuyo contenido era compartido tanto por Pablo como por los romanos. Como en 7:1, el apóstol está aludiendo a una tradición común o a ideas compartidas que se toman como afirmaciones que no requieren más prueba. En esta ocasión es muy probable que el tema del bautismo y la enseñanza relacionada con el mismo sean la base común para el argumento que sigue. Mediante el bautismo, el creyente se incorpora a Cristo y se une a su muerte. Podemos notar que el énfasis está en el hecho de morir con Cristo para no servir más al pecado. La frase, sepultados juntamente con Él, plantados juntamente con Él y crucificado juntamente con Él, más que describir la forma del bautismo, son expresiones para reafirmar la idea de que el bautismo es la identificación del creyente con Cristo muerto y sepultado. Como el creyente, por medio de su bautismo, se identifica con Cristo y ha muerto al pecado. La resurrección de Cristo apunta hacia la novedad de vida del creyente. Así como los creyentes han muerto con Cristo en el bautismo, vivirán con Él. Esta identificación con la muerte de Cristo, que impacta la vida cotidiana del cristiano, fue una muerte al pecado de una vez por todas. Por consiguiente, en lugar de continuar viviendo en pecado, Pablo introduce su primer imperativo en la carta. Consideraos o considérense, dando a entender que los creyentes deben reconocer que por su unión con Cristo han muerto con respecto al pecado, pero están vivos para con Dios. Versitas bíblicas en el libro. Es en 6:11 que por primera vez Pablo usa la frase por demás frecuente, en Cristo Jesús. Es importante recordar las afirmaciones paralelas de hacer algo en Cristo y de que algo sucede en Cristo. La frase se refiere a la obra de salvación que Dios ha realizado en la humanidad por medio de Cristo. Esta obra de redención tiene su fundamento en la muerte y resurrección de Cristo. Esta frase es utilizada para caracterizar la vida del creyente, quien, unido a la muerte y resurrección de Cristo en el bautismo, es llamado a vivir una vida de consagración y servicio. Versitas bíblicas en el libro. Esta frase refleja también el aspecto comunitario y representativo de Cristo, quien en su vida, muerte y resurrección asume la humanidad en sí mismo. Es equivalente a ser de Cristo en Gálatas 3 del 27 al 29. Son formas alternas referirse al pueblo de Dios a la luz del Mesías.
El pequeño párrafo que sigue exhorta a los creyentes a vivir de acuerdo con las implicaciones o consecuencias de la identificación con la muerte de Cristo en el bautismo cristiano. Las instrucciones en los versículos 12 y 13, no reine, no presentéis y presentaos, exhortan a hacer una realidad diaria el hecho de que el pecado ha sido destronado de la vida de los creyentes. El contraste presentado en el versículo 11 utiliza el mismo verbo con dos sentidos diferentes. En primer lugar, se refiere a la vida dominada por el pecado e instrumento de iniquidad. En segundo lugar, es una exhortación a la entrega y dedicación a Dios como instrumento de la justicia. Este destronar del pecado resulta en una vida en la cual el pecado ya no tiene poder efectivo, porque los fieles no están bajo el dominio de la antigua forma de ley que hacía distinción entre las personas, sino bajo el dominio del señorío de la gracia divina que incluye a todos los creyentes por igual. Versitas bíblicas en el libro. Siervos de la justicia para vida. 6:15 al 23. En esta segunda sección principal del capítulo, Pablo recurre a la realidad social de la esclavitud para ilustrar por qué el cristiano no puede ni debe utilizar el ser libre de la ley como una excusa para continuar pecando. La sección puede dividirse en dos partes principales. A. 6 del 15 al 19, donde Pablo enfatiza que los creyentes ya no son esclavos del pecado sino de Dios. Y B. 6 del 20 al 23, donde se contrastan los frutos del pecado con los frutos de la justicia. Es importante señalar que haber sido liberado del pecado significa haberse hecho siervo de la justicia. En ambas situaciones, el ser humano está bajo alguna soberanía. La libertad cristiana es libertad del pecado, pero es entrega al servicio del libertador haciéndose esclavo de la justicia. En 6:15 al 19, Pablo vuelve a introducir el tema a través de preguntas retóricas, siguiendo el modelo de la diátriba. Como en 6:1 al 2, la sección comienza con preguntas que pueden surgir de las declaraciones paulinas hechas en los versículos anteriores. A la pregunta de si han de pecar porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo vuelve a responder con el categórico de ninguna manera. Esta pregunta puede tomarse de un posible malentendido de la declaración hecha en el versículo anterior. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 6:14. El creyente no solo ha sido liberado del pecado, sino que ha cambiado de dueño. En el mundo romano la esclavitud existía por todas partes. Había tres fuentes fundamentales de esclavos. En primer lugar, los hijos e hijas de los esclavos heredaban la condición de sus padres. En segundo lugar, los pueblos y países conquistados eran otra fuente fundamental de esclavos. Muchos hombres y mujeres eran capturados y sometidos a la esclavitud como botín de guerra. Finalmente, las personas podían venderse a sí mismas y a su familia como esclavos para cubrir deudas que no podían pagar. El ejemplo del versículo 16 parece suponer el caso de una persona que se hace esclava voluntariamente. Ser libertados del pecado no es autonomía moral, sino que esta libertad convierte al creyente en siervos de la justicia. La sección termina con la aclaración de que el lenguaje sobre la esclavitud debe entenderse como una analogía. Hablo como humano, para ilustrar el carácter cristiano como una esclavitud o servicio a la justicia. Parece que Pablo ya tenía reservas morales contra la esclavitud como institución social. Versitas bíblicas en el libro. La expresión "pero gracias a Dios" es una forma de la liturgia cristiana primitiva que expresa gratitud a Dios o a Cristo. Puede estar desligada del contexto, seguida de porque o por, así como también seguida por cláusulas con pronombres relativos. Versitas bíblicas en el libro.
En el versículo 19, Pablo utiliza por primera vez en la carta la palabra traducida como santificación. El apóstol fundamentalmente utiliza el término desde una perspectiva ética y soteriológica. En la literatura paulina, los miembros de las iglesias son llamados santos. En el contexto de Romanos 6, la palabra se utiliza para referirse a la conducta ética de los creyentes, como fruto de la gracia liberadora del pecado en contraste con la impureza y la iniquidad. Versitas bíblicas en el libro. El capítulo concluye en el 6:20 al 23, contrastando el resultado o fruto de la vida bajo el poder del pecado con el fruto de la vida bajo el dominio de la justicia. La esclavitud al pecado y la esclavitud a la justicia son mutuamente excluyentes. Esto se manifiesta por los resultados contrapuestos: muerte como resultado del pecado y vida como resultado de la justicia. El último versículo declara y resume el argumento del capítulo. Los creyentes no deben continuar viviendo en pecado porque su resultado, la paga, es muerte, mientras que el resultado del don de Dios es vida eterna. La salvación de la comunidad de creyentes es resultado de la libre gracia de Dios demostrada en Jesucristo. El pecado que mora en mí. 7 del 1 al 25. Tras haber discutido brevemente el tema de la ley y su relación con el pecado en 5:13, 20 al 21, Pablo vuelve a tomar el tema de la ley. En esta ocasión la discusión gira en torno al valor de la ley con respecto al dilema de la desobediencia y el pecado. Este tema ya había sido introducido por Pablo en 6:14 al 15, cuando afirmó antes que el pecado no tenía control sobre los creyentes porque no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. El estar libres del poder del pecado convertía a los creyentes en esclavos de la justicia. En Romanos 7, el apóstol declara que de la misma manera que el creyente ha muerto con respecto al pecado, su relación con la ley queda redefinida también como morir a los reclamos de la ley, y son libres por la muerte de Cristo para pertenecer a Dios. El capítulo puede dividirse en 4 secciones principales. Las primeras 3 introducidas por una pregunta retórica, y la cuarta iniciada con unas palabras de conclusión en forma de inferencia siguiendo el modelo de la diatriba. Véase la introducción a 2:1 al 29. En la primera sección, Pablo introduce el tema de la relación del creyente con la ley utilizando la analogía de las leyes sobre el matrimonio. La segunda sección contesta la pregunta: ¿es pecado la ley?, con un ejemplo interpretativo del último de los 10 mandamientos. La ley no es la causa del pecado, sino que la ley llegó a ser un instrumento del pecado. En tercer lugar, la respuesta a la pregunta de si la ley es la responsable de la muerte, el apóstol responde que no es la ley sino el pecado lo que es responsable de la muerte. Finalmente, el capítulo concluye con la afirmación del dilema humano ante la doble realidad de la ley, que desea obedecer, pero que por su propia debilidad está sometido a la otra ley, la del pecado. Versitas bíblicas en el libro. 7:1 al 6. Ejemplo tomado del matrimonio. Con la pregunta retórica ¿acaso ignoráis?, véase el comentario a 6:3, el apóstol apela a la tradición compartida en común en lo que se refiere a las leyes que regulan el matrimonio en el mundo judío y grecorromano de la época. Esta es la segunda vez que la carta utiliza el vocativo hermanos, además de 1:13, dando la impresión de que el apóstol está apelando a una relación íntima, amistosa y cordial entre él y los miembros de la comunidad cristiana en Roma. Retomando lo dicho en 6:14, la carta introduce el tema de la relación del creyente con la ley. Esto es un cambio a otro tema tras la discusión del pecado del capítulo anterior.
En esta ocasión la imagen de señorío se relaciona con la ley. Así la ley, tanto la ley judía como la romana, determinaba la relación entre los esposos y las esposas mientras éstos vivían. Pero al morir el marido, la mujer quedaba libre de la ley. La violación de la relación matrimonial durante la vida de uno de los cónyuges tiene consecuencias muy negativas, especialmente para la mujer. De la analogía anterior, la carta vuelve a dirigirse directamente a sus destinatarios. Hermanos míos, con la explicación del significado de la analogía sobre el matrimonio. Los creyentes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si en el capítulo anterior los creyentes habían muerto al pecado en el bautismo, en esta ocasión la afirmación es que también han muerto a la ley. Es muy probable que los cristianos de Roma, aunque en su mayoría eran de origen gentil, hayan estado familiarizados con la fe judía y que hubieran sido simpatizantes del judaísmo o prosélitos antes de haber abrazado la fe en Jesús como el Cristo. Tanto los judíos como los gentiles creyentes habían muerto a la ley. La frase mediante el cuerpo de Cristo puede ser una alusión al bautismo, análoga a la referencia al mismo en 6 del 2 al 11. Versitas bíblicas en el libro. En 7.5 la carta utiliza el sustantivo carne y su adjetivo carnal, que tienen un amplio campo semántico en la literatura paulina. En algunas ocasiones se utiliza esa palabra para referirse a la carne en el sentido de la materia orgánica que cubre los huesos o miembros del cuerpo. En otras ocasiones la carne se refiere al cuerpo físico en su totalidad, en contraste con la mente. También puede referirse a personas en términos de su carácter físico, relación de familia o familia sanguínea. También se utiliza para referirse a los aspectos externos de la vida. En otros lugares, como muchas veces en este capítulo, la palabra se relaciona con la debilidad humana y su oposición a la voluntad divina. El concepto carne en varios lugares tiene un sentido moral con una idea negativa que describe la debilidad y pecaminosidad de las personas. En este sentido hay semejanza entre el concepto paulino y las enseñanzas de los documentos del Mar Muerto. El concepto paulino de la carne no se limita a una visión individualista de la persona, sino que se refiere a la naturaleza humana en su estado de desobediencia y conflicto con la voluntad de Dios. Está relacionada con la idea del orgullo humano y con los privilegios de un grupo sobre otro, como los que reclaman el grupo que aboga a favor de la circuncisión. Versitas bíblicas en el libro. Como consecuencia de haber muerto al señorío de la ley, el creyente es libre para pertenecer o ser de otro del que resucitó de entre los muertos, para llevar frutos a Dios. Estos versículos recuerdan la segunda parte del capítulo 6, donde los creyentes ya no están bajo el señorío del pecado, sino que están bajo el señorío de la justicia. Así, al haber muerto a la ley y a las pasiones pecaminosas estimuladas por la misma, ahora el creyente está bajo el señorío o régimen nuevo del Espíritu. Este tema será retomado en el capítulo 8. Mientras tanto, el capítulo discutirá algunas posibles interpretaciones erróneas del significado, valor y carácter de la ley y su relación con el pecado. Relación de la ley con el pecado. 7 del 7 al 12. Esta sección presenta una discusión sobre la relación de la ley con el pecado. Con la pregunta, ¿es la ley pecado? Pablo presenta la función de la ley con respecto al pecado. En primer lugar, Pablo niega categóricamente que la ley sea pecado. Esta sección también introduce a Pablo hablando en primera persona, yo. Sin embargo, este uso de la primera persona no debe entenderse en sentido individualista o autobiográfico. El yo del capítulo se refiere fundamentalmente a la humanidad en su dilema entre la relación del poder del pecado y la imposibilidad humana de superarlo y vencerlo.
La ley ni es pecado ni produce el pecado. Sin embargo, la ley produce el conocimiento del pecado. En parte de la literatura judía del tiempo de Pablo, la codicia era considerada como la raíz de todos los pecados. Sin embargo, con el ejemplo del 10º mandamiento del Decálogo, el apóstol argumenta que el pecado de la codicia no es causado por la ley, sino por el pecado mismo. Este es el sentido de la frase, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley fue el instrumento para el conocimiento del pecado. La ley no es la fuente ni la causa del pecado, sino el instrumento mediante el cual se le conoce. El pecado, y no el mandamiento de la ley, es lo que toma ventaja de la situación, y a consecuencia de ello el mandamiento, que tenía la intención y la posibilidad de ofrecer vida, vino a ser el instrumento del pecado mismo para producir la codicia. Como en 4:15 y 5:13, Pablo termina esta breve sección con la afirmación de que sin la ley el pecado está muerto. Esta es otra forma de afirmar que el poder del pecado es inofensivo sin la ley. Sin embargo, el mandamiento revive el pecado, causando la muerte. La frase "y yo morí" es otra forma de repetir lo dicho en 5 del 12 al 21. Adán, que equivale a decir la humanidad o todo el mundo, está bajo el control de la muerte, tanto por la expulsión de la humanidad de la presencia de Dios en el Edén, como por la realidad de la muerte y corrupción física. El versículo 7:10 define la función del mandamiento, la ley, como dador de la vida, aunque el resultado final, a causa del pecado, fuese la muerte. El yo de este pasaje se refiere a la humanidad en general y no a Pablo en su carácter personal. Notemos que Pablo insiste que es el pecado, no el mandamiento, sino el pecado que toma ventaja del mandamiento, el que causa la muerte. La sección concluye con una afirmación de la ley como santa y del mandamiento como santo, justo y bueno. La ley es santa porque proviene de Dios y, aunque ha sido manipulada por el pecado, esto no elimina su origen divino ni el propósito de ofrecer la vida. El mandamiento es justo porque describe el tipo de conducta apropiada según las demandas y expectativas de la alianza divina con la humanidad. La descripción de bueno contiene la idea de lo positivo y deseable de la ley, a pesar de los efectos desastrosos del pecado. Pablo desea afirmar su visión positiva de la ley como expresión de la voluntad divina para la vida de la humanidad. Relación entre la ley y la muerte. 7:13 al 20. Con la pregunta, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Pablo introduce la discusión del tema de la relación entre la ley y la muerte. La carta ya había dicho que el pecado se había aprovechado del mandamiento, engañando a la humanidad y causando la muerte. Es necesario aclarar que es el pecado y no la ley quien es responsable de la muerte. El párrafo puede dividirse en dos partes principales. A, donde se reafirma que la ley es buena a pesar del pecado y la muerte. Y B, donde se discute el aspecto contradictorio de la existencia y se afirma que no es yo ni la ley quien es responsable del pecado, sino el pecado mismo. Ver citas bíblicas en el libro. 7:13 al 16, puesto que la respuesta a la pregunta de 7:13a es de ninguna manera, Pablo ofrece algunos argumentos para respaldar su respuesta. Es el pecado quien es el responsable de la muerte, con la intención y el resultado de hacer evidente lo extremo que es el pecado mismo. 7:13b. El dilema de la tensión entre el yo carnal y la ley espiritual se expresa en el reconocimiento de que la ley de Dios es buena a pesar de que la humanidad es incapaz de cumplirla. El querer hacer lo bueno, esto es, obedecer la ley, está en conflicto con la realidad del hacer lo que se detesta.
Por consiguiente, el conflicto entre el querer y el hacer lleva a la conclusión de que la ley es buena. Esta conclusión es diferente a la alcanzada por otros pensadores romanos de la época, que concluían que la forma de resolver este conflicto era a través de la razón o la mente racional. 7 del 17 al 20, este conflicto reafirma que la ley es buena y que la incapacidad del humano de cumplir la ley no se basa en su falta de deseo, sino en el poder irresistible del pecado, el pecado que está en mí. 7:17. Este conflicto se hace manifiesto en la afirmación de que la imposibilidad de hacer el bien está en mi carne. En otras palabras, Pablo afirma que la conexión con la era presente no tiene nada de bueno por su incapacidad de hacer el bien. El párrafo termina reiterando que la causa de esta imposibilidad no está en la ley, sino en el pecado que mora en mí. 7:20. El conflicto entre varias leyes. 7:21 al 25. La conclusión del capítulo comienza con una afirmación del desenlace de todo el argumento anterior en las primeras 4 palabras del versículo 21. Por consecuencia, hallo esta ley. ¿En qué consiste la ley que encuentra el apóstol? Pues en que queriendo hacer el bien, el mal está en el ser humano. Aunque el deleite humano está en la ley de Dios, otra ley, la ley en sus miembros, se rebela contra la ley de su mente y lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en él. Como podemos notar, la palabra ley se repite 5 veces en los versículos 21 al 23. En cada caso está relacionada con un sustantivo diferente. Ley, de no poder hacer el bien. Ley de Dios. Ley en mis miembros. Ley de mi mente y ley del pecado. Todas estas expresiones sobre la ley tienen la función de resaltar el conflicto continuo entre el deseo de hacer el bien, obedecer la ley de Dios, y la realidad del pecado que domina en los miembros del ser humano, ley de pecado. Los 2 últimos versículos del capítulo terminan con una nota de esperanza. Aunque firmemente fundada en la realidad del dilema del pecado en la humanidad, la palabra miserable, según a algunos comentaristas, puede ser utilizada para referirse a la persona que se sentía tirada o impulsada en 2 direcciones diferentes. Teológicamente hablando, esta frase puede reflejar el estado existencial, tanto de la persona como de la humanidad, que se encuentra en medio de la tensión escatológica entre el presente estado del mundo dominado por el pecado y la esperanza de la total redención dominada por la justicia y gracia de Dios. La tensión se caracteriza más por el pecado que por la realidad de la muerte. La frase, este cuerpo de muerte, es otra forma de referirse al cuerpo del pecado. Este cuerpo mortal, mi carne y mis miembros. Versitas bíblicas en el libro. La respuesta gozosa de gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, véase el comentario a 6:17, es un anticipo del tema que será desarrollado en el siguiente capítulo de la carta. La frase parece incompleta, pero, siguiendo los patrones de la oratoria litúrgica judía, debe entenderse como gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos librará de este cuerpo de muerte. A esta declaración feliz, la carta añade, como un balance, la declaración de la realidad aún presente, es donde todavía existe la tensión escatológica de la lucha entre el servir a la ley de Dios y servir a la ley del pecado. El próximo capítulo tomará este tema en términos de la función del Espíritu Santo en la vida, adopción y seguridad del creyente. El Espíritu y la seguridad de los creyentes. 8 del 1 al 39. Pablo ha discutido el resultado de la justificación en el capítulo 5.
También ha demostrado en el capítulo 6 cómo el creyente ha sido libertado del dominio del pecado y de la muerte. Finalmente, en el capítulo 7, ha probado que la causa del pecado es el pecado mismo, al aprovecharse de la debilidad humana. En este nuevo capítulo discute el tema de la vida guiada por el Espíritu Santo. Este tema ya había sido planteado en la conclusión del capítulo 5, en 6.4 y 7.5, el tema del Espíritu, mencionado 21 veces en los primeros 27 versículos del capítulo. Es central en el pensamiento paulino. Sin embargo, el tema del Espíritu está al servicio del énfasis principal del capítulo, que es la seguridad de la vida eterna de los hijos e hijas de Dios. El capítulo incluye varios párrafos en los cuales se destacan aspectos particulares de la obra del Espíritu y su significado para la vida cristiana. La recepción del Espíritu efectúa la adopción como hijos de Dios, que inicia la actualización final de la salvación a realizarse en la resurrección, y esta a su vez incluye la restauración de la creación, dentro del contexto de la historia de la salvación. El Espíritu hace realidad la victoria del pueblo de Dios, tanto sobre el pecado y la muerte, como el cumplimiento de la ley divina en sus vidas. Versitas bíblicas en el libro. El capítulo puede ser dividido en dos secciones principales. La primera sección enfatiza la obra del Espíritu Santo. Los versículos 8 del 1 al 4 sirven de transición entre los temas discutidos en los capítulos 6 y 7 y el tema de la libertad alcanzada por el creyente gracias a la obra del Espíritu. En 8, del 5 al 8, Pablo contrasta carne y espíritu en términos éticos y explica sus implicaciones para la conducta. Romanos 8, del 9 al 11, enfatiza el efecto vivificante de la obra del Espíritu. En contraste, 8, del 12 al 13, enfatiza el efecto mortífero de vivir conforme a la carne. El tema de la adopción efectuada por el Espíritu se discute en 8, del 14 al 17. La obra del Espíritu también se manifiesta en la redención de toda la creación, que compartirá la libertad de los hijos de Dios. La obra del Espíritu incluye la intercesión en beneficio de los creyentes. La segunda sección del capítulo enfatiza la seguridad del creyente en la protección y el cuidado de Dios. Pablo fundamenta la seguridad del creyente en la historia de la salvación. El capítulo concluye con una celebración del amor de Dios que persiste a pesar de las más difíciles situaciones. Una diferencia fundamental en esta segunda sección con respecto a la primera es la ausencia de referencia directa al Espíritu en estos últimos versículos del capítulo. Versitas bíblicas en el libro. La obra del Espíritu. 8, 1 al 27. La frase con la que comienza el capítulo, ahora pues, conecta este pasaje con el final del quinto capítulo. Los creyentes están libres de la condenación en contraste con la sentencia del pecado de Adán en 5:16 y 18. Esta liberación de la condenación, amnistía de la culpa, es una realidad para quienes están en Cristo Jesús. Como vimos en 5 del 12 al 21, esta unidad con Cristo se expresa mediante el bautismo y la novedad de vida resultante del mismo. Los mejores manuscritos griegos antiguos no contienen la frase «los que no andan conforme a la carne», sino conforme al Espíritu. La razón por la cual ya no hay condenación para quienes están en Cristo es que el Espíritu de vida ha liberado en Cristo a los creyentes de la sujeción a la ley del pecado y de la muerte. Estas dos expresiones, la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte, pueden referirse a la ley de Moisés. La diferencia no está en la ley, sino en la relación del creyente con ella, bien sea una relación determinada por el señorío del Espíritu o por el señorío del pecado. Es oportuno señalar que en el original griego está claro que la frase ley del pecado y de la muerte se refiere a una cosa, la ley,
y no a tres cosas: la ley, el pecado y la muerte. En otras palabras, el tema de Pablo no es que el cristiano haya sido libertado de la ley, sino que ha sido liberado del pecado y de la muerte. El contraste de las dos frases está entre la ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Los versículos 3 al 4 identifican el medio por el cual Dios ha librado a los creyentes de la condenación. En primer lugar, Dios envió a su Hijo como ofrenda por el pecado. Esta libertad de condenación no podía ser alcanzada por medio de la ley por causa de la condición de la debilidad humana, débil por la carne. La humanidad de Jesucristo le permitió participar de la debilidad de todo ser humano. Véase el comentario a 7.5, hasta el punto de sujetarse a la muerte. La frase "a causa del pecado" es una frase que en la Septuaginta se utiliza para referirse a las ofrendas o sacrificios por el pecado. La muerte de Cristo, que vence el poder del pecado, condenó al pecado en la carne, de tal manera que la vida que ofrecía la ley se les otorga gratuitamente a los creyentes por medio del Espíritu. Versitas bíblicas en el libro. Esta libertad se manifiesta en que los creyentes no andamos conforme a la carne. Véase la discusión carne en 7.5, sino conforme al Espíritu. El verbo andar es un vocablo utilizado en las Escrituras para referirse a la conducta. Es en este sentido que Pablo lo utiliza en sus cartas. Versitas bíblicas en el libro. Los versículos 8 del 5 al 8 explican en qué consisten las diferentes consecuencias para quienes viven según la carne y los que viven según el Espíritu. En este contexto, estas dos categorías, carne y espíritu, se refieren fundamentalmente a la ética o conducta reflejada por dos estilos de vida que se excluyen mutuamente. A diferencia de 8.4, que utiliza el verbo andar para referirse a la conducta, en el versículo 5 se utiliza el verbo son. Esta diferencia de verbos debe interpretarse como formas alternas de referirse a la distinción de conducta ética y no como expresiones ontológicas independientes de la realidad física. La imagen es análoga al contraste entre la luz y las tinieblas en Juan y entre los dos espíritus en los documentos del Mar Muerto. Los movimientos gnósticos posteriores y los movimientos filosóficos neoplatónicos interpretaron este lenguaje a la luz de su teoría, que negaba la realidad y la importancia de lo físico y material, influenciados por un entendimiento dualista. En la forma de pensar paulina, como en la tradición hebrea, este lenguaje se utilizaba para referirse a la conducta de los miembros de la comunidad, para distinguirlos de los incrédulos o de las personas que no habían sido bautizadas. La diferencia entre la persona carnal y la persona espiritual está en que la primera dedica su pensamiento a las cosas de la carne. Su destino es la muerte. Está en enemistad con Dios. Sus designios no se sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios y no pueden agradar a Dios. Las personas que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, tienen vida y paz. Aunque el texto no es explícito en los demás aspectos, podemos afirmar que quienes son del Espíritu tienen amistad con Dios, se sujetan a la ley divina y agradan a Dios. En 8 del 9 al 11, Pablo se dirige directamente a sus lectores, los creyentes, específicamente con el vosotros. El Pablo se refiere a los romanos que han afirmado su fe en Cristo y lo han mostrado a través de su bautismo. Esto contrasta con los versículos 8 del 5 al 8, que se refieren principalmente a quienes viven según la carne. El hecho de que el Espíritu more en el creyente es la marca indiscutible de que tal creyente es de Cristo. La frase "si es que" en griego indica una condición que se da por sentada como un hecho. Para Pablo, el Espíritu Santo está en todos los creyentes. El Espíritu Santo capacita al creyente a vivir una vida
que demuestra que Jesucristo es el Señor del creyente mismo. El versículo 10 se refiere a Cristo en lugar de al Espíritu. El contraste entre cuerpo y espíritu alude al ser humano en su debilidad, en contraste con el ser humano bajo el poder del Espíritu. El resultado de la presencia del Espíritu de Dios, aquel que levantó de los muertos a Jesús, en los creyentes es la realización escatológica de la completa redención a través de la resurrección por medio del Espíritu. En otros versículos podemos ver que para Pablo tanto el Espíritu como el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios e inclusive Cristo son formas alternas para referirse a la divinidad en relación con la vida del creyente que sigue la voluntad de Dios. El contraste entre la mortalidad del cuerpo y la vida del espíritu a causa de la justicia puede designar al ser humano desde dos puntos de vista: como ser débil, corporal, sometido a la muerte y limitado por los sentidos y por el tiempo presente, o como un ser fuerte porque vive en el espíritu. La vida del espíritu puede referirse a la vida renovada por el Espíritu Santo que inaugura la nueva vida que tiene como conclusión la vida eterna. La resurrección de Cristo establece el patrón y modelo de la resurrección de los creyentes por medio de la continua presencia del Espíritu. Versitas bíblicas en el libro. Los dos versículos 8 del 12 al 13 concluyen esta primera sección del capítulo 8 ofreciendo un ejemplo práctico de la justificación y la libertad de los hijos e hijas de Dios descrita en 8:2. El apóstol vuelve a dirigirse personalmente a su audiencia, hermanos, para resaltar que, como consecuencia de la presencia del Espíritu en el creyente, éste no tiene ninguna obligación o deuda con el estilo de vida caracterizado por la carne, esto es, que no está bajo el poder del pecado. En contraste, el vivir conforme a la carne lleva inevitable y certeramente a la muerte. Por medio del Espíritu los creyentes hacen morir las obras de la carne y como resultado reciben la vida eterna. Esta tensión entre la carne y el Espíritu es resuelta, no por el esfuerzo humano, sino por la obra del mismo Espíritu. Versitas bíblicas en el libro. La sección 8 del 14 al 17 explica cómo el Espíritu identifica a los creyentes como hijos e hijas de Dios. Dios ha dado a los creyentes el espíritu de adopción y los hace sus hijos e hijas por medio de Jesucristo. La primera parte del versículo 14 da por sentado que no se es cristiano, hijos de Dios, si no se es guiado por el Espíritu, aunque todos los que pueden entenderse en sentido restrictivo, traducido como solo los que, o en sentido inclusivo todos los que, el énfasis está en que quienes son guiados o están bajo el dominio del Espíritu son hijos e hijas de Dios. Tanto en el mundo pagano como en el pensamiento judío se hablaba de los humanos como hijos de Dios. Sin embargo, en este contexto, el ser hijo de Dios es una señal de la vida en el Espíritu. Las tradiciones del pueblo de Israel identificaban a ese pueblo como hijos de Dios. Versitas bíblicas en el libro. Este tema tiene sus ecos en la literatura apócrifa. Los justos en particular se identifican en esta literatura como hijos de Dios, al igual que en los documentos de Qumran. Versitas en el libro. El tema de la adopción tiene gran profundidad teológica y ha sido motivo de mucho debate entre los comentaristas. En el Nuevo Testamento la imagen de la adopción aparece solamente en la literatura paulina. En el Antiguo Testamento no hay legislación sobre la adopción. El Nuevo Testamento toma la idea de la práctica establecida en la ley romana. En esta ley una persona recibía a otra como hijo y le otorgaba los derechos, privilegios y responsabilidades legales como hijos. Versitas bíblicas en el libro. En Romanos 8 del 15 al 17 encontramos varios aspectos fundamentales del modo en que Pablo entiende la adopción de los creyentes como hijos e hijas de Dios.
1. El Espíritu guía a los hijos e hijas de Dios. 2. El Espíritu Santo clama o grita, Abba, Padre. 3. Finalmente, el Espíritu Santo da testimonio de la adopción. Como consecuencia de la adopción, los creyentes participan de los beneficios de Dios y son coherederos con Cristo. La adopción es un acto de la gracia basado en el amor de Dios. Versitas en el libro. La expresión Abba es una transliteración tomada del arameo que significa Padre. En el Nuevo Testamento aparece solo en 3 lugares, y en cada una de ellos está acompañada de la traducción griega de la misma. Muchos eruditos bíblicos creen que esta palabra aramea era empleada por los hijos, especialmente los más pequeños, al dirigirse a sus padres. Es muy probable que tanto en Jesús como en los creyentes guiados por el Espíritu, el vocablo exprese una intimidad y una relación especial con Dios. También es muy probable que la expresión tenga su origen en Jesús mismo. En todo caso, lo que Pablo afirma en este pasaje es que el Espíritu confirma que los creyentes son adoptados como hijos de Dios y coherederos con Cristo. La última frase del versículo 8:17 afirma que parte de la realidad de ser hijos de Dios es la posibilidad del sufrimiento, especialmente del sufrimiento que se recibe a causa de la justicia. Pero este sufrimiento no es alabado ni buscado, sino que es sufrimiento resultado de la lucha contra el mal. El cristiano sufre no porque sufrir sea una virtud, sino porque en ocasiones es una necesidad. Como resultado, el cristiano participa de la gloria de Cristo. La participación en la gloria de Dios es un tema presente en gran parte de la literatura del Nuevo Testamento, en contraste con el pecado y desobediencia humana que ignora la gloria de Dios. La herencia de los creyentes es participar en la herencia de la gloria de Cristo. Ver todas las citas bíblicas en el libro. Con una transición en el versículo 18, la carta indica que la creación y la comunidad de creyentes participarán de la libertad como obra del Espíritu. Estas 2 partes del pasaje también enfatizan 2 aspectos paralelos de la libertad. En primer lugar, describen el contexto cósmico del sufrimiento. En segundo lugar, hablan de la esperanza, tanto para la humanidad como para toda la creación, es decir, hablan de una esperanza cósmica. En 8:18 continúa el tema del sufrimiento, aunque en esta ocasión Pablo lo llama aflicción. El texto contrasta la aflicción del presente con la gloria venidera. Ya el apóstol había tocado el tema del sufrimiento. Ver citas bíblicas en el libro. El apóstol presenta el resultado cósmico de la salvación como un deshacer de las consecuencias del pecado sobre la creación y la restauración final de esa creación ahora sujeta al pecado. La sección hace eco de lo dicho en los primeros capítulos, cuando Pablo discutía las consecuencias del pecado. Tales ecos se ven en el uso de las palabras tales como creación, vanidad, glorificar, gloria, imagen y cuerpo, deshonrado y redimido. La restauración de la creación es producto o resultado de la redención y liberación de la humanidad. En estos versículos Pablo repite las palabras claves guardar, esperar y esperanza. Lo que todo el pasaje indica es que la aflicción de la creación a causa del pecado humano no era permanente, sino que tenía como fin la restauración de la creación misma. Los creyentes han sido salvados en esperanza, y en esa esperanza se espera con paciencia. En 8 del 26 al 27 vemos que, dado que la salvación de los creyentes todavía no se ha realizado en su totalidad, la esperanza de los creyentes necesita del sostén del Espíritu a causa de la debilidad humana. En tales momentos, la debilidad y limitación humana no permiten que pidamos de manera adecuada.
El Espíritu interviene intercediendo con gemidos que no pueden expresarse con palabras comunes. La palabra gemido aparece 3 veces en este capítulo. Tanto la creación como los creyentes y el Espíritu gimen en espera de la redención escatológica final. A pesar de los gemidos, tal confianza descansa en Dios y conoce la intención del Espíritu que intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios escudriña en los corazones. Ver todas las citas bíblicas en el libro. La seguridad del creyente. 8:28 al 30. Así como el creyente es ayudado por el Espíritu, otro aspecto de su seguridad descansa en la protección y el cuidado de Dios. Una característica notable y hasta sorprendente en el resto del capítulo es la ausencia de una mención directa del Espíritu Santo en los versículos 8:28 al 39. El versículo 8:28 introduce el tema del conocimiento común en la comunidad, como en 2:2, de que Dios dispone positivamente el desenlace de la historia para bien de quienes le aman. En el contexto del pasaje, este bien puede entenderse en sentido escatológico, de modo que lo que se afirma no es que el futuro sea resultado de acciones en el presente, sino más bien que el presente ha de interpretarse en vista de la meta o propósito final del plan de Dios. La frase aquellos que aman a Dios se refiere a un sentido común entre los judíos fieles, aunque a veces es expresado de maneras diferentes en algunas citas bíblicas y en los documentos del Mar Muerto. Pero estos que aman a Dios dependen de la iniciativa divina que los llama. Este llamado de Dios es más que una invitación a seguir a Cristo y su Evangelio. Es la llamada divina de acuerdo al propósito de Dios. Este llamado de Dios se expresa de acuerdo al plan de Dios, en todas las citas a continuación y en los documentos del Mar Muerto. El plan de Dios ha llamado a judíos y a gentiles a formar parte de su pueblo. Puede que tal convocación no esté de acuerdo con las expectativas de un grupo que desea que todos los demás se ajusten a sus tradiciones y costumbres, sus valores e ideología, pero el llamado es común a toda la humanidad. Los llamados de Dios se describen en una cadena de frases caracterizada por la repetición de la fórmula a los que al comienzo de cada frase, que ocurre 4 veces. La primera frase es mucho más extensa que las otras 3. Las frases están en una cadena en la cual cada una se enlaza con un concepto de la anterior y termina con el de la próxima. Si por el momento hacemos caso omiso de la frase, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los versículos pueden verse de la siguiente manera. A los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cada una de estas palabras está cargada de significado teológico y está relacionada con el tema general de la carta. El verbo traducido como antes conoció puede entenderse en el sentido de conocer de antemano o antes de una referencia temporal determinada. En el mundo hebreo tenía el sentido un poco más profundo de conocer a alguien o algo a través de una relación reconocida y apreciada. Este sentido más relacional parece ser el preferido por Pablo. Ver todas las citas y referencias en el libro. Los verbos traducidos como antes conoció y predestinó, en conjunto, permiten que los creyentes puedan afirmar que Dios transforma todas las cosas para bien, porque su vida no sucede como un accidente o al azar, sino de acuerdo al plan que Dios había establecido desde el comienzo. Esta seguridad no debe interpretarse sencillamente en términos individualistas, sino con relación a toda la comunidad de fe.
Esto puede notarse particularmente en la afirmación aclaratoria para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. De acuerdo con Juan Calvino, en su comentario a Romanos en 8:30, la palabra griega empleada aquí, traducida comúnmente por predestinar, no se refiere a la elección, sino al propósito o decreto de Dios por el cual Él ha ordenado a los suyos llevar la cruz. El tercer verbo, llamó, véase 8:20, debe verse teológicamente en el sentido de que Dios hace manifiesto su plan, conocimiento y predestinación, y lo pone en acción. Pablo había sido llamado a ser apóstol. Los creyentes en Roma son llamados a ser santos. Los Gálatas fueron llamados a la libertad. Y Pablo les recuerda a los tesalonicenses que fueron llamados a la santificación. El llamado está seguido de la justificación. La justificación se ve como una realidad presente, aunque la tensión escatológica de la carta mantiene al creyente en la encrucijada de la justificación ya alcanzada y la completa redención por venir con la resurrección de los muertos. Ver citas bíblicas en el libro. Los llamados y justificados también han sido glorificados. No tenemos que repetir aquí lo dicho sobre el concepto gloria en la discusión de 5 del 2 al 5. La glorificación es la meta final del plan de Dios para la comunidad de fe. Con su perspectiva de la historia, vista no desde el pasado sino desde su objetivo y meta final, el apóstol cierra esta sección que comenzó con el conocimiento previo de Dios y que concluyó con una mirada anticipada a la gloria de la cual la comunidad de fieles ya participa, aunque de forma provisional y limitada. La existencia temporal y llena de dificultades adquiere una perspectiva esperanzadora cuando se reconoce que Dios tiene el control y que su providencia sostiene y guía a los creyentes y a la Iglesia. El capítulo concluye con una celebración que afirma el amor provisional de Dios que persiste a pesar de las situaciones más difíciles. Esta sección sirve de conclusión tanto del capítulo mismo como de toda la primera sección de la carta. Tanto el vocabulario como las diversas referencias intertextuales contienen ecos de otras secciones anteriores en la carta, como en 5 del 6 al 11. El tema del amor de Dios sirve de base para la afirmación y la confianza de que la obra que Dios ha hecho en Cristo no puede ser alterada. La Iglesia en Roma y todos los cristianos hoy pueden estar seguros de que el poder y la victoria de Dios son inalterables e inmovibles. El apóstol alterna 7 preguntas retóricas y sus respuestas con el último párrafo, expresado en forma declarativa sin preguntas. La sección en su totalidad puede dividirse en 4 partes principales. Ver citas bíblicas en el libro. Preguntas retóricas y respuestas implícitas. 8:31 al 32. La escritura literaria de esta sección ilumina no solo el mensaje del apóstol, sino el modo literario y retórico en el cual es comunicado. La siguiente tabla ilustra la estrategia de alternar preguntas retóricas con respuestas implícitas y argumentar para apoyar las respuestas. Pregunta transicional 8:31a. En relación a lo dicho en 8:28 al 30. 1. Pregunta retórica 8:32b. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Respuesta implícita. Nadie. Argumento de apoyo 8:32. El que no escatimó. Pregunta retórica 8:33a. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta implícita. Nadie. Argumento de apoyo 8:33b. Dios es el que justifica. 3. Pregunta retórica 8:34a. ¿Quién es el que condenará? Respuesta implícita. Nadie. Argumento de apoyo 34b. Cristo es el que murió, más aún.
Como en las siguientes citas en el libro, Pablo comienza la sección con la pregunta retórica, ¿qué pues diremos? Esto se refiere probablemente a todo el contenido de la carta presentado hasta este punto. En el contexto inmediato, puesto que ya se ha declarado la seguridad de la comunidad de fe basada en el plan divino, no es necesario argumentar la declaración de la parcialidad de Dios a favor de su pueblo. Así, la pregunta retórica, ¿quién contra nosotros?, implica la respuesta de nadie, porque nadie puede. La evidencia y garantía del cuidado divino quedan demostradas en que Dios estuvo dispuesto a ofrecer a su propio Hijo a la muerte por los creyentes. Este uso del verbo escatimar tiene su antecedente en la historia cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrifique a Isaac. Ver citas bíblicas en el libro. Dos preguntas que se complementan. 8:33 al 34. La segunda parte de esta sección incluye dos preguntas que se complementan mutuamente. Las palabras acusará y condenará tienen su contexto en los tribunales. Sin embargo, en el contexto de la carta su significado es más intenso, pues se refiere a la esperanza escatológica del pueblo de Dios. La persona acusada es aquella contra la cual se formulan cargos. Los escogidos de Dios evidentemente se refiere a los creyentes. Esta frase es muy común en el judaísmo y refleja el autoentendimiento judío de poseer privilegios especiales como pueblo de Dios, según las citas a continuación, y en la literatura apócrifa y en los documentos del Mar Muerto. Nadie puede condenar a los creyentes. Cristo es el que murió y resucitó, el que está sentado a la derecha de Dios, el que intercede por nosotros. En otras palabras, reafirmando de forma diferente lo dicho en 8:1, el que puede condenar es nuestro defensor. Ver todas las citas bíblicas en el libro. Aflicciones. 8:35 al 37. Estos versículos contienen una lista de aflicciones. En los estudios de la historia de las formas, estas listas son llamadas peristasis. En otras ocasiones Pablo ha hablado de las aflicciones que sufre por su apostolado. La lista de aflicciones en el versículo 25 puede compararse con otras listas, como en la siguiente tabla. Ver citas bíblicas en el libro y la tabla en la página 79. La lista concluye con una cita del Salmo 44:22. Esta cita era utilizada por los rabinos para hablar del martirio, especialmente en el tiempo de los macabeos. Tanto la cita como la afirmación de que ninguna de estas aflicciones puede separar a los creyentes del amor de Cristo parecen indicar que las frases son expresiones de la unión con Cristo según se expresa en 8:17. Es notable también el uso de la frase amor de Cristo, ya que Pablo también habla del amor de Cristo. Ver citas bíblicas en el libro. A pesar de las aflicciones en las cuales podían encontrarse los creyentes e inclusive en medio de las mismas, el apóstol afirma que son más que vencedores por medio del amor de Dios y del amor de Cristo. La palabra vencedores, según el léxico griego, es la forma intensiva de nikao, que tiene el sentido de ganar una victoria gloriosa. Por eso se traduce al español como más que vencedores. Resumen 8:38 al 39. La última oración resume lo dicho con otra lista perístasis, que ha agrupado casi en su totalidad a parejas antitéticas enlazadas por la partícula negativa ni, que se repite 10 veces en el texto griego. La seguridad de Pablo y de todo creyente descansa en el amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta lista de palabras en 38-39 puede compararse con otras listas en la literatura paulina y otros documentos del Nuevo Testamento. Ver lista en la página 80. En otras palabras, nada puede separar al creyente del amor de Dios en Cristo. La lista y las antítesis
presentan un panorama inclusivo que enfatiza la magnitud, la presencia y el poder del amor de Dios. Es este amor de Dios el que abarca a todos los creyentes sin distinción de personas. Como señala Elsa Tames en su estudio de la carta de Pablo a los Romanos, la justicia de Dios se hizo presente en la vida de Jesucristo, llevándolo a ofrecer su vida en solidaridad con los demás, al ser crucificado por el Imperio Romano. En su resurrección se dio la aprobación de Dios a su vida y ministerio. Al participar en la forma en la cual Jesucristo vivió y murió, a los creyentes se les perdonan sus pecados, que son el resultado de las injusticias producidas tanto por judíos como por gentiles. Se les libera para que sus vidas lleguen a ser testimonio de la justicia que han recibido mediante el poder del Espíritu. Con la llegada de Jesucristo, quien inaugura el camino de la fe, se vive en los tiempos de la gracia y no de la obediencia a la ley. Quienes aceptan el don de la justicia de Dios se orientan por la lógica de la fe, que es una manera diferente de conducirse en la vida. Esta nos llena de esperanza al servicio de la justicia, pues se orienta por la lógica del Espíritu, que es la lógica de la vida, la justicia y la paz. Esto no quiere decir que se viva fuera del mundo. La lógica de la gracia o de la fe se vive dentro del mundo, en donde también está la lógica de la ley, opuesta a la del Espíritu. Pablo también la llama la lógica de la carne. Aquí se da una lucha histórica entre la vida y la muerte, que además se experimenta en el interior de las personas, quienes quieren hacer el bien pero no lo pueden realizar. En esta lucha en tiempos de gracia, Pablo asegura la sobreabundancia de la gracia a pesar de la profusión del pecado, al igual que el triunfo de la vida sobre la muerte. Para Pablo, el don de la justicia divina, acogida por la fe, hace posible que los creyentes vivan y estén en Jesucristo. Pablo llega a afirmar que tales creyentes son hijos de Dios, herederos y coherederos de Jesucristo. Parece ser importante para Pablo que la persona bautizada reconozca tanto la fuerza de su espíritu como la del Espíritu de Dios que se le une, para así dar testimonio del poder de Dios que le libera de la esclavitud de la ley y del pecado. Bajo estas circunstancias, el creyente sigue la ley solamente cuando ésta está al servicio de la vida y la justicia. Según Aquiles Martínez, esta nueva identidad adquirida por los creyentes mediante la fe es la que lleva a determinar nuestra relación con Dios, con la humanidad y con el resto de la creación. No solamente constituye un privilegio, sino que prescribe una ética personal y comunitaria. En términos teológicos, no hay lugar para el distanciamiento, la envidia, la discriminación ni el maltrato de todo lo creado. Aunque Pablo no siempre llevó estas convicciones a sus últimas consecuencias en todas las áreas de la vida social y eclesiástica, buena parte de su ministerio fue influenciado poderosamente por estas creencias.